porque primero es un juego de póker, no tiene que ver con la empresa. Segundo, no tenemos idea de quién es, son unas iniciales y jamás lo podemos cobrar. Entonces nos vamos a documentos por cobrar, donde tenemos 2.700 y lo actualizamos. 2.700 menos 500. ¿Bien? Baja a 2.200. Principio de ente y principio de objetividad. No se puede. Listo. Este sí es un poquito más elaborado. Este responde a la lógica del empresario sin ver contabilidad. Ahorita estamos en un primer momento haciendo el balance y lo vamos a analizar. A ver, dice, los muebles de oficina incluyen 2.900 de un tapete persa que fue comprado el 20 de octubre. El costo del tapete fue 9.400, pero solo pagó 2.900 en efectivo. Y por el saldo, 6.500, no lo ha colocado en el balance porque se va a pagar el próximo año. Entonces, el empresario emplea la siguiente lógica. Dice, ¿sabes qué? Mira, todo me va a costar 9.400, pero como solo he pagado 2.900 lo coloco ahí como parte de mi balance, porque es lo que efectivamente ya pagué. ¿Y la deuda? No, la deuda no, porque todavía no me toca pagar este año, lo voy a pagar el próximo año y cuando la pague, ahí coloco la deuda. Entonces nos dice, a ver, de los 9.400 solo pagué 2.900 y esos 2.900 están en este rubro que dice muebles de oficina. Y la deuda no, porque no me toca pagar este año, es el próximo y no lo estoy colocando. Pregunta, ¿es correcto o incorrecto como está pensando el señor Smith? ¿Qué opinan? ¿Es correcto o incorrecto? Ya. Ahí Es partimos correcto, profesor. Es correcto, ¿Es profesor. correcto? Ya. Ahora, desde la lógica de, por así decirlo, usual, podría decir es correcto, solo considero lo que he pagado y el otro no lo debo. Pero lo que pasa es que cuando ya hablamos de contabilidad, es un proceso que enlaza todo. Entonces, la pregunta, él se ha comprado un tapete persa bien caro, pero solo podría registrar la mitad o una cuarta parte de los 2.900 que ha pagado. No, porque todo el tapete persa está dentro de la empresa. No puede decir que actualmente le han cortado una mitad del tapete o una cuarta parte del tapete y lo ha colocado. Entonces, todo el tapete o todo el activo está dentro de la empresa. Punto número uno. Entonces, él no debería colocar en sus activos solo 2.900, debería colocar el costo de 9.400, todo el costo del tapete. Pero van a decir, pero profe, solo de los 9.400 ha pagado 2.900 y los otros 6.500 aún no los paga, pero los va a tener que pagar, así sea después, los va a tener que pagar porque es una deuda, no de este año, que es en 2 años, pero va a tener que completar. Ah, entonces ahí estamos hablando principio de objetividad y principio de evaluación al costo. Entonces, en el primer caso, ¿el tapete cuánto es? 9.400. Solo he registrado 2.900, que están acá, por lo tanto, me tocará adicionar estos 6.500. ¿Por qué? Para que pueda tener el costo real. Entonces, me voy a mueble de oficina y le adiciono los 6.500. ¿Por qué? Porque tengo que registrar todos los 9.400 del tapete. 6.500. Ok. ¿Y la deuda? Ah, es una deuda a largo plazo. ¿Cuánto estoy debiendo por el tapete? Seis ¿Cuánto es lo que? mil 6.500. Ahí está mi deuda a largo plazo. Y ahí sí está nivelado. Por un lado está ingresando todo el tapete, que solo he pagado 900, pero sí acepto que tengo una deuda de 6.500. Ahí ya estoy revelando la situación completa. ¿Cómo hacía antes el señor Smith? No voy a partir el tapete en la mitad, con todo el tapete o todo el activo está dentro de la empresa. Muy bien, ahí tenemos esa estructura. Muy bien, ahora uno sencillo. A ver, dice, el valor de los muebles de oficina también se incluyó un computador por 2.525, pero no está disponible, pues Smith se lo dio a su hija para que estudiara en la universidad.
Por ahí Aida se le activa la cámara hasta que lo tapa con su dedito. Ok, muy preocupada Aida Daniela que se active la cámara. Ahí están en plena universidad, están bien con el solcito. Está bien, está bien. Pregunta. ¿Está bien el punto número 3 o hay algún error o alguna diferencia? Profesor, como no es para la empresa de la computadora, entonces creo que no debería registrarse en los activos, no debería registrar ese Correcto. valor. Muy bien, Romina. Está muy bien. No debería registrarse. Principio de ente. ¿Qué hago? Me voy, mueble oficina, ok, y le voy a restar los mueble oficina los 2250. Bajo. Ya le he quitado los 2200, no, 2525, perdón, 2525. Ya se fueron. Ah, ya, genial. Muy bien. Ahora venimos con el 4. El 4 es, se relaciona al principio de objetividad. ¿Qué nos dice el principio de objetividad? Para poder registrar algo, una deuda, algo por cobrar, tengo que tener las pruebas suficientes para hacerlo. A ver, si le preguntamos a Francisco Joel, ¿se encuentra con nosotros Francisco Joel? Sí, profe, buenos días. Si alguien te viene y te dice, Francisco, mira, viene un estudiante de Derecho de la Nacional y dice, Francisco, una vez que tú termines tu carrera, se le puede hacer un juicio a la Nacional para que te devuelva todas tus matrículas, todo lo que has pagado en comida, todo lo que has pagado en pasajes, todo lo que has gastado en libros y todo lo demás, y van a ser como 100,000 soles y la universidad te lo va a devolver. ¿Tú le podrías creer? ¿Sería factible que alguien les devuelva 100,000 soles por haber estudiado? No, profe. No es creíble que devuelvan ni matrículas ni nada por el estilo. Alguien puede venir a decirte eso, pero tú tienes que ver qué tan real es como para decir que voy a tener 100,000 soles. E incluso tú decir, de esos 100,000 soles voy a pagar tal cosa. Entonces, aquí vemos un caso similar. El caso similar te dice, los otros activos, 22,400 soles, representa la suma real del impuesto a la renta pagado por varios años. Smith tiene la idea de que la ley del impuesto a la renta es inconstitucional, cosa que es falso. Y un amigo que estudia Derecho ha prometido ayudarle a recuperar los impuestos pagados tan pronto apruebe el examen o termine su carrera. Entonces pregunta, ¿el señor Smith podría colocar como otros activos por cobrar esos 22,400 o no? ¿Qué dirían, chicos? ¿Es real que él va a recuperar esos 22,400? Yo creo que no, profesor, porque sería el impuesto que se genera por las compras que ha hecho o los gastos que ha tenido. No los podría recuperar, bien dicho, Ricky, no los podría, porque primero, el impuesto a la renta es constitucional, el impuesto a la renta está ya estipulado, y segundo, no tiene ninguna prueba ni remotamente, es como el ejemplo que les dije, que alguien les viene a decir, te van a devolver 100,000 soles de todo lo que has estudiado en toda tu carrera, no se aplicaría. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos, ubicamos los 22,400, se fueron, desapareció. Porque eso no me corresponde, porque no puedo dar. Si algún día hubiera alguna devolución, en ese momento habría la devolución y sería el ingreso. Pero no lo puedo decir, no puedo colocar algo que nunca voy a cobrar ahí. Luego, dime, Ricky. Profesor, en el hipotético caso de que existiera la devolución, se tendría que mostrar con pruebas, o sea, facturas, boletas, contratos de compra-venta y eso, ¿verdad? Claro, y solo se registraría en el momento que está la devolución. Ok. Sí, Gracias. no lo podría hacer ahorita porque estoy hablando de un supuesto. Ok, solo en el momento que se da, se genera. Aquí podría ser a todo el mundo, ojalá que saliera una devolución, algo por el estilo, pero eso es bastante complicado y a veces, por ejemplo, hay cosas que no se dan. ¿Han visto, por ejemplo, el tema de la ONP, chicos? ¿Están viendo que están pidiendo la devolución de la ONP?
Sí, profesor, pero les quieren dar solo a los que han aportado por cierto tiempo y los que han aportado recientemente no se les va a dar nada porque no tienen el dinero suficiente o algo así es. Ahí, por ejemplo, hay un caso bien dramático. Sí han visto que ha habido evolución de las AFPs, ¿correcto? Hasta el 75% de lo aportado. Pero la pregunta es, ¿y por qué el Estado no devuelve la ONP? La respuesta la dio crudamente la ministra de Economía de esa época, cuando estaba en el anterior gobierno, porque no existe el dinero. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la figura de la ONP actualmente? La ONP es prácticamente una estructura actualmente piramidal. ¿Cómo así? Los que ahorita aportan en la ONP, ese dinero, si por ejemplo imaginemos el 50% de los que están aquí en esta clase aportan a la ONP, ese 50% de los que, perdón, los 50 aportan, todo lo que aportan es los que están trabajando y les cuentan ONP, sirve para pagar jubilados. El resto lo pone el Estado, pero todo lo que ustedes aportan no es para ustedes. Si por ejemplo a Ricky les cuentan 500 soles de ONP, no es que vaya a la cuenta de Ricky, esos 500 soles van a pagar a los jubilados actualmente, las personas mayores que hacen su colita para poder hacer. Eso es lo que hace. Y cuando de aquí a 30 años, 25 años, Ricky, si sigue en ONP, ya le toque ser jubilado, los que estén trabajando en 25 años le van a pagar el sueldo de jubilado a Ricky. Así funciona la ONP. La ONP no tiene un fondo donde se llega el dinero, se busca rentabilidad, no, sino los que aportan ahorita, en este caso, si estuviéramos nosotros, pagamos a los jubilados actuales. Y cuando seamos jubilados, los que estén trabajando en ese momento a 25 años, nos pagarán nuestro sueldo. Y si no alcanza, lo pone el Estado. Y viene la pregunta, ¿y esa plata cómo me la pueden devolver? La respuesta es que no existe ese dinero, porque ya se gastó. Es ahí donde vienen los problemas de tipo de, obviamente que es justo todo lo demás, pero el sistema económico de la ONP no es como la AFP. Prácticamente lo que entra se gasta, lo que entra se gasta, lo que entra se gasta. No hay. No hay una fondo común. Y cuando en estos momentos pides, devuélveme todo lo que he aportado, si quisiera devolverlo, el Estado tendría que poner de su dinero para poder devolverlo. ¿Y de dónde sale el dinero del Estado? De los impuestos que pagamos todos. Nosotros. Es decir, llega a haber devolución de la ONP, va a haber aumento de impuestos. O se endeuda el Estado y hay aumento de impuestos o algo. ¿Por qué? Por igual tenemos que pagarlo nosotros. Igual como a los jubilados sale del dinero recaudado. No es autosuficiente. Dime, Ricky. Ah, no, le iba a comentar que estaba leyendo la otra vez una crónica de la congresista Tudela que decía que por eso es que el Estado peruano no es un buen empresario. Bueno, en general los estados, porque solo sirven para dar el dinero, pero no para invertirlo. Y es por eso muy importante la inversión de la empresa privada, para generar empleos y riqueza. Sí, pero eso es cierto, pero también hay algo bien crítico. Todos los estados tienen un grado de eficiencia. Por ejemplo, en Alemania, el sistema pensionario de Alemania también está quebrado. O sea, no tan quebrado como el de Perú, pero sí bastante quebrado. Pero Alemania es uno de los países que tiene una tributación muy avanzada y un tema de recargo tributario muy alto. Por ejemplo, a veces en Alemania al trabajador se le retira 40 a 45% de su sueldo en impuestos. O sea, se le cobra un montón de impuestos. ¿Okay? Obviamente los alemanes son felices, lo pagan porque sus niveles de atención en salud, en educación, todos son elevadísimos. Pero igual, con toda su eficiencia y lo que cobran bastante de impuestos, también están quebrados. ¿Por qué están quebrados? Por una razón que escapa a cualquier gobierno. Actualmente en todo el planeta hay menos nacimientos que personas mayores.
Y en Europa son poblaciones longevas. ¿Qué quiere decir? Imagínate, hay 1 millón de jubilados y solo 700.000 aportantes. Va a pasar el tiempo, va a haber más viejitos y menos jóvenes. Pasa el tiempo, más viejitos y menos jóvenes. Y ahí, ¿qué sucede? El sistema también se cae, siendo Alemania un buen administrador tributario. ¿Qué está haciendo ahorita el gobierno alemán? Te está diciendo, oye, tú eres trabajador, ok, ¿sabes qué? Una parte me lo aportas al Estado y otra parte ve dónde lo inviertes. Ve con qué aseguradora privada, tipo AFP, tipo aseguradora, te genera. Tampoco que las AFP sean perfectas, obviamente tiene un montón de problemas, pero ahí tenemos que ver que si planteamos nuestra forma de vernos en un futuro, tenemos que aprender a invertir en ese aspecto. Bueno, continuamos para poder avanzar. Entonces, cuando hablamos acá, se perdió. Muy bien, no puedo colocar algo que no tengo la seguridad de cobrar. Okay. El activo terreno, dice. El terreno fue adquirido a un costo de 39.000, pero luego se aumentó el valor. Imaginemos, nosotros compramos un terreno en una zona bastante alejada, sin agua y sin luz, pero luego pasa una carretera principal por ahí. Ponen luz, agua, pavimentan y varios empiezan a comprar. ¿Qué pasa con el precio del terreno? Sube. Lo que compré en 39.000 ahorita está valuado en 70.000. Y una persona viene y me dice, si quieres te lo compro en 70.000. Entonces, ¿cuánto está colocando en terreno? Él está colocando los 70.000 que le han ofrecido a comprar. Pregunta, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto, profesor. ¿Por qué es incorrecto? No deberías colocar el precio a que has comprado el terreno, no lo que vale. Se coloca al precio que has comprado. Exactamente. Muy bien, Romina. Hay un principio que se llama valuación al costo, donde yo registro el precio que me costó. Pero, profe, aquí me lo están comprando en 70.000, pero te están haciendo una propuesta. No es una realidad. Si decimos, por ejemplo, le decimos a Romina, alguien le propone matrimonio a Romina, ok, Romina Orejuela, por acá también en la oficina hay otra Romina. Si le proponen a Romina Orejuela, ¿esa propuesta de matrimonio significa que Romina se casó? ¿Ya podríamos considerar casada a Romina? No es que te decimos que te case Romina. O solo cuando ya pasa la boda. Dime, Romina. Bueno, no es algo seguro, profesor. No es algo seguro, ¿ok? Imagínense que el novio sea novio fugitivo el día del matrimonio. Yo pensaba que eso no se daba. La vez pasada fui testigo y cuando me entrevistan y conversando con el sacerdote, en Piura varias veces se ha dado que en matrimonios llega una persona cuando dice alguien que se opone, viene y han sucedido casos que sí han salido a decir eso y no se ha concretado. Entonces, ¿qué quiere decir acá igual? Yo puedo tenerlo a un precio, pero al momento que recién lo venda, ahí no es que va a cambiar el precio, sino que va a aumentar mi ganancia. Si lo compré a 39.000 y lo vendo a 139.000, al momento que vendo, mi precio sigue siendo 39. Los otros 100.000, ¿qué va a ser? Va a ser mi ganancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Corregir. No es 79.000, sino 39.000. Principio de evaluación al costo. ¿Correcto? Entonces ya le voy ayudando y vamos a ir corrigiendo. Ahora dice, las cuentas por pagar incluyen deuda del negocio por 32.700 y un saldo de 3.105 sobre la tarjeta de créditos personal del señor Smith. Pregunta, ¿están bien esos saldos o hay que ajustarlos? ¿Qué dirían? ¿Están bien los saldos o hay que ajustarlos? Se ajustan de acuerdo a las necesidades o a los gastos que la empresa va a generar, profesor. Se ajustan, pero en este caso, ¿la tarjeta personal del señor Smith, su tarjeta de crédito, es un gasto de la empresa? No, esa no contaría. No contaría. Entonces, solo aquí en las otras deudas por pagar, solo nos vamos a quedar con los 32.700.
Vemos y vemos que ha cambiado las cantidades que tenemos. Aquí en un lado tenemos, veamos el colorcito, 114 y en el otro lado 169.200. Hacemos la diferencia y vemos que hay una diferencia de 54.500. Primera pregunta. Vamos a terminar la estructura del balance. Ok. Un balance podría estar así, que un lado tenga más y que un lado tenga menos. ¿Se podría dar? No, profesor. No, no se podría dar por el principio de la partida doble. Indica que se tiene que ver. Pero, a ver, si vemos aquí y por lógica miramos el balance, ¿la empresa ha tenido ganancia o ha tenido pérdida? Viendo el balance así. ¿Ha tenido ganancia o ha tenido pérdida? ¿Qué dirían, chicos? Empezamos a analizar. ¿Cuánto tengo a mi favor? 114. ¿Y cuánto debo? Ya nos quedamos aquí. Adelantecito. Debo 169. Es decir, debo más de lo que tengo. Entonces aparecen cuentas como resultados acumulados. Vamos a hacer más rápido, que sería minúscula, minúscula. Ganancia, la vamos a ver como ganancia directa. Ganancias acumuladas. Ganancias acumuladas. Y pérdidas acumuladas. Pérdidas no, sino pérdidas. Las ganancias van en positivo porque va a aumentar. Y las pérdidas va en negativo. Las pérdidas de negativo. Aquí hay una diferencia de 54.000, sería menos 54.530. Muy bien. Entonces, aquí tengo una pérdida. Es decir, al momento que yo estoy trabajando, me doy cuenta que ahí sí logro la paridad. 114.735, 114.735. Es que lo que tengo es igual a lo que estoy debiendo, tanto a terceros como a las acciones. Ahí ya tengo mi balance. Es decir, ¿pero qué ha sucedido? He tenido que acumular una pérdida. Si vemos en el ejercicio original del señor Smith, no había ni ganancia ni pérdida. Esa situación solo se da al inicio de una empresa. Una empresa tiene una característica, como todo en la vida también, lo podemos, más chiquito, si lo podemos apreciar. O se gana o se pierde. O es sí o es no. Solo al momento donde se empieza no va a haber ni ganancia ni pérdida. Pero al momento que pasa un día, un mes, varios meses, un año, la empresa tiene que, de acuerdo a cómo le va, o le va positivo o le va negativo. O le va bien o le va mal. ¿Okay? Entonces, a partir de aquí ya empieza a ver nuestra lógica. Y digo, primera pregunta, ¿el señor Smith está haciendo bien las cosas o las está haciendo mal con su empresa? ¿Qué le podrían decir? Ese ya es su balance real, o una pérdida de 54.530. La primera pregunta, ¿está haciendo bien o está haciendo mal las cosas el señor Smith? Mal, profesor, debido a que no tiene ninguna ganancia. Más bien debe. No hay ningún balance entre sus activos y pasivos.
¿Mm? ¿Está haciendo mal? Sí, porque la utilidad da más valor a lo que tenemos. Pero acá no, debo más de lo que tengo. Pues una primera. Si ustedes fueran, el señor Smith fuera el administrador y ustedes los dueños de la empresa, ¿qué harían con el señor Smith? ¿Lo seguirían contratando o lo despedirían? Despedirlo, profesor. Despedir. Contratar otro administrador. Otro. Ahora empezamos a analizar dónde está el problema. Viendo esas cifras, así, sin aplicar todavía algún análisis más detallado, ¿dónde creen que está el problema? En que los gastos de las cuentas personales, o sea, de los gastos del propio señor Smith, se están aplicando a la empresa y no de su cuenta personal. Ese es uno de los principales errores o Sí, desbalances que hay. ya, pero ya lo sacamos. Ahorita son solo gastos de la empresa. Lo que estás mirando ahí ya es quitando los gastos personales del señor Smith. Solo son gastos de la empresa. ¿Dónde pueden ustedes inferir o determinar que hay problemas? Yo creo que puede ser de alguna forma en la mala inversión que se está dando, ¿no? Por ejemplo, hay mucho gasto en muebles, edificios, terrenos. Entonces yo creo que eso también puede influir a que tenga más gastos. Muy bien, Romina, muy buena observación. Cuando empezamos a ver un balance y empezamos a analizar, vamos a los rubros más impactantes, los más grandes. Entonces, si vemos cuáles son los rubros más grandes que tenemos aquí, edificio y terreno. Esto de por acá. Vamos de otro colorcito. Ya. ¿Cuáles son los rubros más grandes de deudas? Por acá estamos. ¿Ya? Entonces vamos bien. Y nos damos cuenta de algo. Lo primero que observamos es lo siguiente. El señor Smith tiene una empresa que es de ventas, de servicios o una empresa industrial. ¿Qué tipo de empresa tiene el señor Smith? ¿Que vende cosas, que brinda servicios o es una empresa industrial? ¿Qué tipo de empresa es? Nos vamos a ver. El enunciado dice, es una empresa tipo servicios, campo de entretenimiento, es de servicio. Muy bien, entonces nosotros da servicio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si fuera una empresa comercial, ¿cuál sería el rubro más importante? Comprar y vender. Las mercaderías, los inventarios. Ahora, si estamos en una empresa de servicios, ok, lo principal es tener el dinero para brindar el servicio. O sea, deberíamos tener una interesante cantidad de dinero en efectivo como para poder iniciar servicio. Pero nos vemos en este caso que dónde está lo más bultoso, la mayor parte del activo. ¿Dónde está la mayor parte del activo? ¿Dónde está la mayor cantidad de activo? En el edificio, profesor. Edificios y terrenos. Y ahí viene una pregunta, ok, si yo soy una empresa que se dedica a brindar servicios, no soy una empresa industrial que tiene grandes volúmenes, ¿por qué estoy invirtiendo tanto en comprar edificios y terrenos? ¿Por qué estoy comprando en terreno y me estoy endeudando por ese terreno? Si debería tener más capital de trabajo, más capital operativo para hacer mi negocio. Ahí tenemos un primer problema. Mis inversiones estoy que las voy orientando a un tema de invertir en terrenos. Si, por ejemplo, fuera un laboratorio, yo diría, ok, terrenos, edificios, pero ¿qué es lo más costoso en un laboratorio, chicos? Es un rubro de negocio. ¿Qué es lo más costoso? ¿Qué quiere Los decir? instrumentos. Los Los instrumentos, los equipos, las máquinas para el análisis. Esas son las más costosas. Pero las máquinas no son terrenos o edificios, estarían en el rubro de otros activos, muebles de oficina, equipos de tecnología. Pero terreno y edificio no. Mm. Y por último, ¿qué me convendría más? ¿Comprarme el terreno, el edificio o alquilarlo?
Alquilarlo para que genere rentabilidad. Alquilarlo para disminuir el gasto, ¿ok? No invertir tanto en gastarlo. Hay momentos donde si tengo capital, pero aquí viene un error más crítico. Les hago una pregunta. ¿El terreno y el edificio es un activo corriente o no corriente? El terreno y el edificio. ¿Es corriente o no corriente? ¿Es un activo corriente o no corriente? ¿Qué dirían? Es no corriente, profesor. Porque Corriente, porque pertenece a activo no corriente. Sí, genial. Aquí está, no corriente. Perfecto. Acá lo marcamos, lo seleccionamos y le colocaríamos como no corriente. Muy bien. Pero, ¿cómo está que lo paga? Como si fuera corriente. ¿Qué quiere decir? El señor Smith quiere pagarse todo su terreno y su edificio en menos de un año. Pero es contradictorio porque se supone que el terreno y el edificio me va a durar más de un año y me va a producir dinero a través del tiempo, lo que ahorra en alquiler, etcétera. Pero yo quiero pagar algo que es a largo plazo, me va a producir a largo plazo, pero con deuda a corto plazo. ¿Qué va a originar eso? Es como si ustedes dicen, y por ejemplo, vamos ahí, ustedes ganan un sueldo de 5,000 soles y de ahí se compran un terreno y ponen la cuota mensual un departamento y ponen la cuota mensual en 4,900 soles. Pregunta, si yo gano 5,000 soles y pongo una cuota de 4,900, perdón, ¿matemáticamente lo podría pagar? No, profesor, no podrías vivir. Mm, matemáticamente sí, 5,000 más Bueno, 4,900. claro, pero no tendrías de dónde, no tendrías nada, tendrías 100 soles, no tendrías 100 nada. soles para vivir un mes, 100 soles para movilizarte, para alimentarte, pagar servicios y todo lo demás. Te estarías ajustando demasiado. Norma financiera, ¿cuánto es el máximo de endeudamiento que tenemos? Si yo, si aplicamos finanzas, si yo gano 5,000 soles, lo máximo que debo estar endeudado es el 30%. Es decir, mi cuota de préstamos totales debe ser máximo 1,500 para poder tener un 60%, no, un 70% para poder sobrevivir. Entonces, es decir, si yo quiero sacar una cuota de un crédito hipotecario para comprarme un departamento, mi cuota mensual debería ser de 1,500 para poder seguir. Pero no del 90 y pico por ciento, porque no tendría con qué sobrevivir. Ahí aplicamos algunas personas aplican esa máxima. No, a mí no me gusta deber, mejor me ajusto y salgo rápido de mi deuda para no tener problemas. Está bien, eso funcionaría para una deuda pequeña, pero a nivel de empresas no, tengo que ver que mi flujo de dinero es inadecuado. Un problema crítico que tiene aquí el señor Smith es que está tratando de pagar rápidamente algo que debería enviarlo al pasivo no corriente y sacar una deuda a largo plazo. Tercera pregunta. ¿Qué harían ustedes si tienen que administrar una empresa así? Imagínate que tienes un laboratorio, ¿ok? Y te dan el primer día que llegas como administrador de ese laboratorio, o es tu laboratorio, y te dan ese balance. ¿Qué harías en ese caso? Ya vamos a algo ya de operatividad, de acción. Llegas y has ido de viaje, lo que es más dramático, has ido de viaje al exterior, llegas y lo primer día que llegas y cuando ves tu empresa, te dan, este es tu balance de tu empresa. ¿Qué harían en este caso, chicos? ¿Se podría declarar la empresa en bancarrota o en la figura de la quiebra?
Ya, podría decir, me dedico a la empresa en quiebra, vendo todos los activos y todo se fue. Sería una opción. La última opción. La opción de llegar a declarar una empresa en quiebra, insolvencia patrimonial, en proceso concursal de reestructuración, hay varias formas, sería eso, sería la última opción. Lo hago así. Pero, ¿qué podríamos hacer antes de llegar a la opción final? Esa sería la opción matar la empresa. ¿Qué otras opciones? Conseguir inversionistas, entonces, o alguna forma de un capital para reflotar la empresa, Ya, concesionarse a un préstamo con bajas tasas de interés. ya. Ahí ya vamos viendo. Adicionar capital y primero tendríamos que estructurar financiamiento. Aquí depende de los recursos que tengo. Si dice Ricky, hay inversionistas que quieren invertir en mi empresa, ok, hago eso. Imaginamos que no tienes inversionistas y que no tienes la intención de liquidar la empresa. ¿Qué podríamos hacer ahí? Ahí empieza a ver las decisiones que tomamos. Alguien podría decir, a ver, ahí hay varias opciones. Lo primero es que si yo tengo la empresa, yo tengo que ver que necesito pasar esa deuda que tengo un montón en pasivo corriente en no corriente. Es decir, sí asumo la deuda, pero quiero que me reestructuren la deuda para poder tener el tiempo suficiente para poderlo pagar. E incluso puedo negociar con el banco y ver qué activos puedo desprenderme, o mejor dicho, sacrificar para poder mantenerme a flote. Yo vería un terreno. El terreno, si no lo estoy utilizando, podría venderlo y recibir capital para poder matar la deuda. Luego veo un edificio, podría venderlo o alquilarlo y yo alquilar algo más pequeño para poder trabajar dependiendo de mi operatividad. Ya vas conociendo las opciones. De ahí, ¿qué otro rubro está bastante fuerte? Documentos por pagar. Imaginemos que tengo que ver por qué estoy teniendo tanto endeudamiento. Y ahí ya me doy cuenta, oye, ¿sabes qué? A lo mejor estoy comprando tapetes persa, muchas cosas que no son necesarias. Tendría que ver para vender mis activos, para estructurarlo de una manera más eficiente. Okay. ¿Qué pasaría si tuviera bastante deuda en lo que es deudas con los trabajadores? ¿Qué haría? Veo, tengo sueldos muy altos y no los puedo pagar. ¿Qué pasaría si yo tengo muchos sueldos altos y no los puedo pagar? ¿Qué tendría que hacer? Disminuirlos. ¿Cómo lo disminuyo? Reduciendo horas laborales o de acuerdo a la capacidad de cada trabajador. O despidiéndolos. Ahí ya alguien puede Pero decir esa sería la figura más trágica, profesor. más, más trágica, sí. Lo que pasa es que cuando tienes una situación crítica, a veces en el tema de personal, tú tienes que ver la opción también más eficiente. Alguien puede decir, tengo opciones intermedias. Hago un convenio de reducción de sueldos. Hago un convenio de disminuir las horas. Hago un convenio de esa deuda prorratearla. Okay, o decir, sabes que te pago el 75% del sueldo y de ahí te voy pagando ese 25% en armadas. Tengo alternativas, entonces tengo que ver de acuerdo a la cantidad de personal y y a la necesidad del servicio. ¿Por qué? Normalmente, si quieres hacer ese tipo de acuerdos, tiene que haber un acuerdo con los trabajadores. ¿Qué pasa si tengo un grupo de trabajadores que no está dispuesto a negociar? Ese es mi sueldo, quiero que me lo pagues. En algunos casos dramáticos, es ahí donde hago una reducción de personal. Y a veces se corta de raíz el tema. ¿Sabes qué? Hay que reducir vamos a un proceso de insolvencia, me permite, es la condición legal para poder generar una disminución de sueldos y despido a una buena masa de los trabajadores y dejo solamente la parte netamente operativa. Hay veces donde es más práctico hacer el despido personal. No es bonito, es bastante triste, bastante feo
hacerlo. Sí me ha tocado hacerlo en empresas. No es algo, digamos, agradable, pero a veces es más necesario a una larga negociación. Pues, pero estás hablando que estás tomando decisiones que van a afectar a la vida de muchas personas en base a información financiera. El primero que sale es el administrador que ha tenido, el gerente de esa parte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los balances nos sirven para tomar decisiones ya un poco más radicales, un poco más críticas. Acá estamos viendo un balance negativo. Si fuera positivo, ok. Tengo empresas donde dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo esto. ¿Qué hago? Por ejemplo, una empresa que tiene utilidad va a sacar otro negocio, va a sacar un hotel. Súper rentable el tema de hoteles. Ok. Está ya en negociaciones para comprar el terreno y lo piensa construir. ¡Pum! Porque quiere ampliar el giro. En momentos la empresa tiene pérdidas y se contrae o corta, como en momentos se expande. Entonces, es ahí donde para lo que nos sirven los estados financieros, para esto, para el análisis y luego toma decisiones. Obviamente que lo estamos haciendo en un caso académico. Si fuera en la vida real, tú entras y ves, oye, quiero la planilla, cuáles son los sueldos, cuáles son las personas indispensables, cuáles son las actividades críticas, necesito cuántos, 5 técnicos en laboratorio, pero sabes que ahorita con 2 técnicos que sean los más productivos, costo-beneficio, no necesariamente quienes necesiten más el trabajo, sino que sean los más productivos, me quedo, el resto ya no. Esas decisiones son base para reflotar una empresa o por último venderla o liquidarla. ¿Para qué me sirve el estado financiero? ¿Ustedes comprarían una empresa en pérdida, chicos? No, profesor. La respuesta no es necesariamente no. La respuesta sería depende. La vez pasada un amigo me está diciendo, estoy buscando una radio que esté quebrada, que esté recontra mal. Y le digo, ¿para qué quieres una radio que esté quebrada? No, me dice, me sale más a cuenta comprarme una radio que esté en bancarrota, pero que tenga la licencia del uso de la, por ejemplo, 98.5, ¿no? De la frecuencia radial, ver, cambio de activos, cambio de nombre, cambio todo, la refloto y me sale más barato que empezar a construirla de cero. Porque nomás en la licencia son 8 meses. Acá ya la tengo y me ahorro tiempo, me ahorro dinero y voy a esa persona que tiene una empresa quebrada y le digo, oye, tu empresa está valorada en 114. ¿Sabes qué? Te doy 40. Yo me asumo todo el problema y tú te vas con tus 40. ¿Qué prefieres? 40 o perder todo. Y van y compran la empresa quebrada para reflotar. El mercado económico es así, oferta y demanda. Obviamente siempre y cuando vean que esa empresa puede ser reflotada. Si la empresa no es reflotada, nadie va a invertir en ella. Y eso se da. Entonces, ¿y eso en qué base? Se basa en decisiones financieras como estados financieros. En este pequeño ejercicio hemos formulado, corregido uno, formulado, analizado y luego tomado decisiones. Para eso nos sirven los estados financieros. Los estados financieros es la parte más importante de la contabilidad para los contadores y para aquellas personas que son los dueños o administradores de negocios. Para todos, en otras palabras, porque nos permiten ver en forma global para tomar una decisión. Es como, por ejemplo, ustedes dicen, oye, tengo el análisis, me interesan los resultados del reporte del análisis de sangre. No me interesa tanto en ese momento cómo se hizo, si se colocó una máquina de 4 años de antigüedad, un año de antigüedad. Me interesa ver los resultados. Y de todos los resultados, ¿a qué voy? A los valores más complicados. Y sobre esos valores más complicados, yo tomo una decisión. ¿Okay? Aquí sucede lo mismo en estados financieros. ¿Ok, chicos? ¿Ha quedado clara esta parte? ¿Alguna duda? Vamos a nuestro tema de hoy. Ahora sí nos toca tema operativo. Para